Bienvenidos a Adultos Conscientes. Hoy quiero hablarles acerca de cómo la infidelidad se puede convertir de trauma simple a trauma complejo. Justo que hemos estado hablando mucho acerca del trauma últimamente. Es un tema que me mueve y me agrada mucho porque creo que entenderlo y transitarlo, procesarlo, nos ayuda a convertirnos definitivamente en adultos conscientes, ¿no? Creo que el procesamiento de traumas es lo que más nos ayuda a ser adultos conscientes y a no vivir una vida de niños heridos emocionalmente o vivir a través de nuestras heridas de la infancia de manera constante, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de una paciente que se llama María. Le vamos a poner de nombre María. María llega a consulta, tiene 54 años y lleva 25 años de casada con su esposo, al que llamaremos Raúl. Raúl, pues realmente es un esposo bastante ausente en el matrimonio, como con poca presencia, trabaja mucho, no está casi en casa, llega por las noches y ellos tienen 2 hijos, a los que llamaremos Paula y Ricardo, y sus hijos actualmente ya son adultos, o sea, tienen más de 20 años y ya no viven con sus padres. Entonces, mi paciente María llega a consulta justamente porque una vez más su esposo Raúl ha sido infiel, ¿no? Ellos ya llevan 25 años y ella me cuenta un poco que las creencias que más le pesan o que le afectan es el qué dirán, qué va a decir la gente, ¿no? Porque que si ella se separara, ¿qué diría la gente? ¿Por qué le afecta mucho esto? Bueno, porque ella en su historia tiene como muchos antecedentes de que su madre soportaba la conducta de su padre más allá de lo que ella sintiera o del daño que le hiciera, justamente por qué va a decir la gente. Entonces, María me cuenta que ella tiene pesadillas, tiene problemas de insomnio, tiene constantemente pensamientos de que su pareja seguramente ahora la está engañando, que seguramente está con alguien más, que cuando se hace un poquito tarde para llegar a la casa piensa seguramente está con otra persona. Entonces María siente una ansiedad constante. Entonces yo le pregunto a María, ¿y hace cuánto tiempo te sientes así? Desde que mi esposo empezó a ser infiel. Y yo, ok. O sea, ¿y eso hace cuánto tiempo pasó? Pues eso, desde que yo lo descubrí, pasaron más o menos como 20 años. O sea que ellos llevan 25, a partir de los 5 años de relación, María empieza a descubrir las infidelidades de Raúl, de su pareja. Entonces, una vez que ella empieza a descubrirlas, bueno, primero el pretexto era que tenía niños chiquitos y entonces, ¿cómo se iba a separar de Raúl si los niños estaban pequeños? No, imposible. Entonces, ese es el primer... En ese momento, sí, como fue la primera vez, o sea, fue como el primer evento, si María hubiera asistido a terapia, estaríamos hablando de un trauma simple, en el sentido de que es un evento traumático, o sea, porque la forma en la que ella lo descubre le causa mucho malestar. Ella se da cuenta a través de unos boletos de un motel que descubre de su esposo y se da cuenta de sus infidelidades. Pero ella lo deja pasar en ese momento porque sus niños eran pequeños. Luego, después de unos meses, vuelve a descubrir otras cosas. Luego, después de otros meses, vuelve a descubrir otras cosas y así sucesivamente lo descubría 1 o 2 veces al año, ¿no? Entonces era una conducta muy repetitiva. Cada vez que ella se daba cuenta, Raúl le decía que ahora sí iba a cambiar, que ahora sí ya no lo iba a hacer, que ahora sí se iba a comprometer con la familia, pero Raúl no lo hacía, no lo llevaba a cabo una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasan 25 años y María llega a terapia con un trauma que ya no es un trauma simple, es un trauma complejo. ¿Por qué? Porque ha sido
tan repetido, ha sido durante tantos años y ha sido en tantas ocasiones que realmente María pues ha vivido mucha violencia, mucho maltrato, indiferencia, ¿no? Justamente por esquemas de sacrificarse por la familia, el que dirán, es que los niños, es que cómo me voy a separar, es que es tu cruz, ¿no? Ya es el esposo que elegiste, allí te tienes que quedar para siempre y demás. Entonces, como podemos notar, María está presentando síntomas de un trauma complejo porque ahora ella entiende o a veces piensa que esto que sucede con su esposo Raúl es porque ella no es atractiva y ella no es atractiva como antes, es porque ella ya no es una jovencita como las que le gustan a su esposo, es porque ella no tiene una posición económica significativa. O sea, María se está atribuyendo la conducta de Raúl a su propia persona. O sea, el comportamiento de Raúl lo está interpretando como si fuera su culpa, ¿no? Ese es otro síntoma del trauma. Entonces podemos notar que María presenta un trauma importante, significativo. Entonces, ¿qué hicimos con María? Primero, obviamente, que trabajamos sobre su autoestima y empezar a salir de esa dependencia emocional y empezar a hacer contacto con cosas que son importantes para ella, ¿no? En segundo lugar, tenía que retomar sus hobbies, sus amistades, necesitaba empezar a retomarse como mujer, porque solo había vivido durante muchos años en el rol de la maternidad y de esposa, pero no había vivido en el rol de una mujer. Entonces María necesitaba empezar a hacer contacto con ese rol de mujer para encontrarse a ella misma, ¿no? Y alejarse pues parcialmente de esos roles anteriores que estaba teniendo de tiempo completo, por así decirlo. Entonces, mi forma de ayudar a María fue que ella fuera haciendo contacto con su autonomía, con su autoeficacia, o sea, con sentirse eficaz por ella misma y empezar a considerar la idea de dejar a Raúl, porque era evidente que Raúl pues no iba a dejar de lado su sexualidad, o sea, no iba a dejar de vivir su sexualidad tal y como la había vivido durante todos esos años. Es una decisión que ya había tomado Raúl de alguna manera y por más de que lo hubiera prometido cambio, eso no iba a pasar. Para que eso cambiara, Raúl tendría que cambiar casi todo su estilo de vida y su forma de pensar, y eran muchos cambios para que se pudieran lograr en tan poco tiempo de alguna manera. Entonces, mi consejo aquí es, si tú eres María, primero y principal, empieza a hacer contacto con lo que es importante para ti en la vida y empieza a construir una vida de libertad emocional y de libertad económica, independencia económica, para empezar a considerar abandonar a una persona que no ha tenido valores ni de reciprocidad, ni de compromiso, ni de lealtad para ti en un vínculo de largo plazo, ni para tu familia. Entonces, primero, alejarte de una persona como Raúl, porque aunque Raúl tuviera otras cosas buenas, en lo fundamental que era para María la lealtad no estaba siendo recíproco. Y tampoco Raúl era una persona madura y adulta que podía aceptar sus errores y decirle a María que era un estilo de vida que él pretendía llevar y que, no sé, quisiera tener una relación abierta o un modelo de relación distinta al que venían teniendo, pero no. Raúl era incapaz de ser un hombre maduro, adulto, y simplemente él quería vivir su sexualidad de forma egoísta, a como él quería, prometiendo siempre que iba a cambiar, aún sabiendo que así no iba a ser. Y si tú eres Raúl, mi recomendación es que empieces a vivir una vida, o sea, a sanar tu niño herido y empezar a vivir una vida como un adulto. Primero, si no tienes la capacidad de ser monógamo, explícalo, coméntalo
abre la comunicación y abre nuevas formas de relación. Y si no tienes la capacidad de ser monógamo y no le mientas a las otras personas, explícale tu incapacidad y explícale que tú no puedes tener una relación así, que tus modelos de relación son diferentes, y tratemos de no engañar y no lastimar a la gente que queremos. Esa sería mi recomendación, como muy sencilla, ¿verdad? Porque bueno, cada persona es un mundo, cada historia, cada mente, que todo es como muy, muy, muy personal. Entonces, en realidad yo en el fondo les recomendaría que vayan a terapia y que analicen sus comportamientos y analicen de dónde viene y por qué actúan, cómo actúan y etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, María tuvo que recuperar su autonomía, su identidad, su yo como mujer, su rol femenino en su propia vida. Y poco a poco María fue recuperando su autoestima y por supuesto que dejó a Raúl porque no era un hombre coherente con las necesidades que ella tenía como mujer y como persona. Entonces, pues les cuento un poquito esta historia para que vean cómo un trauma simple de una situación aislada se puede pasar directamente a un trauma complejo que tiene que ver con que empiezo a pensar que las situaciones están asociadas a mi persona y que tienen que ver con que hay algo malo en mí, etc. Entonces, si estás viviendo alguna de estas historias, busca ayuda profesional, como siempre lo digo, si tienes la oportunidad. Y si no tienes la oportunidad, busca una red de apoyo, de amigos con quien puedas confiar y que puedas contarle lo que estás viviendo y que puedan apoyarte de alguna manera. También hay podcasts, hay libros, hay de todo hoy para poder salir adelante. Entonces, no tenemos excusas, trabajemos en nosotros mismos y salgamos adelante de las situaciones en las que nos encontremos. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una linda tarde y si necesitas apoyo psicológico para salir de traumas, contá conmigo. En la descripción dejo los datos y mi información para que puedas encontrarme. Un abrazo, hasta luego.